Mi gente, con el placer de siempre, desde esta granja donde cada día aprendemos de la vida y de la tierra, os doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más delicados y emocionantes en la vida de un criador, la llegada de los pollitos. Y voy a compartir con vosotros un secreto, una técnica que descubrí y que transformó por completo mis resultados. Hoy os voy a contar cómo, añadiendo solo una gota de esto al agua de mis pollitos, logré que crecieran, en mi opinión, el doble de rápido y más fuertes que nunca. No os voy a hablar de hormonas, ni de químicos, ni de productos caros. Os voy a hablar de un preparado casero, un secreto de la naturaleza que da a nuestros animalitos el comienzo perfecto en la vida. Así que si queréis que vuestras próximas camadas de pollitos sean las más sanas y vigorosas que hayáis tenido jamás, si queréis reducir la mortalidad y verlos crecer con una fuerza asombrosa, os pido con todo el cariño del mundo vuestro apoyo. Dadle un gran me gusta a este vídeo para que esta comunidad de criadores que buscan la sabiduría del campo siga creciendo. Suscribíos si aún no formáis parte de este viaje y dadle a la campanita porque el secreto que revelamos hoy es de esos que marcan un antes y un después. Ahora, vamos a ello. Antes de daros la receta de mi gota de vida, quiero que entendáis la promesa del título. Cuando digo que mis pollitos crecieron el doble de rápido, no me refiero a que un pollito que debía medir 5 de temperature después de una semana de repente midiera 10. La naturaleza no funciona con ese tipo de magia. Me refiero a algo mucho más profundo y, para nosotros como criadores, mucho más valioso. Una camada normal de pollitos, sin este cuidado, siempre tiene sus contratiempos. Algunos enferman, otros se quedan atrás, otros simplemente no arrancan con fuerza. Crecen, sí, pero a un ritmo desigual y con percances. Lo que descubrí es que, con este método, esos percances desaparecen. Los pollitos no sufren ese estancamiento del primer día, no tienen diarrea, no se debilitan, arrancan con una fuerza y uniformidad tan espectaculares que su ritmo de crecimiento, al no tener frenos, parece el doble que el de una camada normal. No es que crezcan de forma antinatural, es que alcanzan su máximo potencial genético desde el primer día sin un solo traspié. Esa es la verdadera doble velocidad, la velocidad de la salud perfecta. El campo de batalla, el intestino de un pollito recién nacido. Para entender por qué una simple gota puede tener un impacto tan enorme, tenemos que imaginar cómo es un pollito por dentro cuando rompe el cascarón. Su sistema inmunológico es inmaduro. Sus defensas se están formando y, lo más importante, su sistema digestivo, su intestino, es territorio virgen. Es un campo limpio, un jardín recién arado, completamente estéril. No hay ni una sola bacteria en él, ni buena ni mala. En la naturaleza, lo primero que hace un pollito es picotear los restos del nido y la cloaca de su madre. Y al hacerlo, su madre le transmite, lo siembra con su propia flora intestinal, un ejército de miles de millones de bacterias buenas, ya adaptadas, que colonizan su intestino y establecen una fortaleza de salud desde la primera hora de vida. Pero nuestros pollitos, los que compramos y llegan en una caja de cartón, no tienen esa bendición. Son huérfanos, y su intestino virgen es un campo de batalla abierto. Y en el entorno de la criadora, por muy limpio que lo mantengamos, hay bacterias por todas partes. Y las bacterias malas, como la salmonela, E. coli o los clostridios, son increíblemente rápidas y agresivas al colonizar territorio vacío. Y lo primero que bebe el pollito es agua normal. Lo primero que come es pienso seco. Estas bacterias malas a menudo llegan primero al intestino, se instalan, se multiplican y empiezan a causar problemas. Diarrea, el famoso culo pegado, deshidratación, mala absorción de nutrientes. Y ahí es donde empiezan nuestras pérdidas. El pollito, en lugar de usar la energía del alimento para crecer, tiene que usarla para luchar en una guerra interna que casi siempre pierde. El secreto entonces es muy sencillo: ganar la carrera contra las bacterias malas. Se trata de que nosotros sembremos intencionadamente el jardín intestinal de nuestros pollitos con un ejército de bacterias buenas desde su primer sorbo de agua. Es darles la flora materna que no pudieron recibir de su propia madre. Y ese es el poder de esto, de mi gota de vida, el suero de la vida, la receta de las gotas mágicas.
Este no es un producto que se compre, es un preparado que hacemos en casa con ingredientes sencillos basados en la ciencia de los probióticos. Lo que vamos a crear es un suero cargado de electrolitos para la hidratación, energía para el estrés del viaje y, lo más importante, lactobacilos, que son los generales del ejército de bacterias buenas. Los ingredientes: agua limpia, sin cloro, la base de todo. Recordad, agua de lluvia o agua del grifo dejada reposar 24 horas para que el cloro se evapore. El cloro mataría nuestros probióticos. Miel de abeja pura o panela rallada, una cucharada por litro de agua. Esto les da un impulso de energía inmediato para recuperarse del viaje y el estrés. Sal, una pizca pequeña, lo que podáis coger con 2 dedos por litro, no más. Esto proporciona los electrolitos, sodio y cloruro que necesitan para una hidratación adecuada, la fuente de probióticos. Y aquí está el ingrediente estrella. Tenemos dos opciones excelentes y baratas. Opción A: yogur natural. Necesitamos yogur natural, sin azúcar, sin sabores, que diga en la etiqueta que contiene cultivos vivos o probióticos. El yogur de alta calidad está lleno de lactobacilos. Opción B, mi favorita: suero de kéfir de leche o suero de cuajada. Si preparáis vuestro propio kéfir de leche, los nódulos de kéfir, o vuestro propio queso fresco, el suero que se libera es oro líquido. Es uno de los probióticos más potentes y diversos que existen. La preparación: en 1 litro de agua tibia, no caliente para no matar a los microbios, disolved bien la cucharada de miel y la pizca de sal. Una vez disueltas, añadid una cucharada de nuestro yogur natural o de nuestro suero de kéfir de cuajada. Removed suavemente. Eso es todo. Acabamos de crear nuestro suero de vida para pollitos. El ritual de bienvenida, las primeras 24 horas críticas. Ahora vamos a aplicar nuestro secreto. Este es el protocolo que sigo y que ha reducido la mortalidad de mi primera semana a casi cero. La criadora lista. Como ya hemos aprendido, la criadora debe estar lista y precalentada a 32-35 grados al menos un día antes. Virutas de madera limpias, comederos listos. Primero el agua, después la comida. Esta es la regla de oro. Cuando llegan los pollitos, lo primero que deben recibir es nuestra agua con probióticos. No ponemos la comida todavía. Queremos que su primer instinto sea beber, y que los primeros habitantes de su intestino sean nuestros soldados, no los del enemigo. El bautismo de vida. Sacamos a cada pollito de la caja uno por uno y realizamos el ritual sagrado. Con cuidado sumergimos la punta de su pico en el suero de vida. El pollito beberá por instinto. En ese primer sorbo le estamos dando energía, hidratación y una siembra de miles de millones de bacterias buenas. Lo colocamos dentro de la cálida criadora. La primera hora. Durante la primera hora solo tendrán acceso al agua con probióticos. Veremos cómo los más curiosos empiezan a beber por su cuenta. La primera comida. Después de esa primera hora, ahora sí introducimos la comida, esparciéndola en tapas de cartón para que la encuentren fácilmente. Al haber bebido primero, su sistema ya está preparado. Resultados visibles, doble velocidad en acción. Al aplicar este protocolo, los cambios se notan desde el primer día. El problema del culo pegado desaparece. Esta afección, que es una de las principales causas de muerte, suele estar causada por una mala digestión inicial y heces pegajosas. Un intestino poblado por microbios buenos desde el principio produce una digestión mucho más eficiente. Veréis este problema reducido en un 90% o más. Más actividad y vigor. Los pollitos se ven más alerta, más fuertes. No existe esa apatía del primer día. Desde el principio están explorando, comiendo, bebiendo. No pierden el tiempo. Crecimiento uniforme sin contratiempos. Y aquí está la clave de la doble velocidad. Un pollito normal a menudo sufre una pequeña diarrea, un día de apatía o un poco de estrés que estanca su crecimiento durante 1 o 2 días. Puede que no lo notemos, pero ese estancamiento le cuesta caro en su desarrollo. Un pollito criado con este sistema no tiene esos frenos. Su curva de crecimiento es constante y ascendente desde el día 1, no sufre contratiempos.
Por eso al final de la primera o segunda semana, cuando se compara con una camada criada de forma tradicional, parece que creció el doble de rápido. No es que haya crecido más de lo normal, es que no ha tenido retrocesos. Ha expresado el 100% de su potencial genético de crecimiento manteniendo la fuerza. Cuidados en las semanas siguientes. Doy este suero de vida a mis pollitos durante sus primeros 3 a 5 días de vida sin interrupción. Es la siembra inicial. Después de eso paso a mi sistema normal de agua viva, rotando tónicos. Quizás 2 días a la semana les doy agua con una dosis de mantenimiento de probióticos, el suero o el yogur, y otros días una infusión suave de orégano o manzanilla para seguir fortaleciendo su sistema. La gota que les dimos al nacer fue lo que sentó las bases de la fuerza. El resto del trabajo en las semanas siguientes es seguir construyendo sobre esos cimientos sólidos. Este método, amigos, es la encarnación de la filosofía de la prevención. Es entender que es 1000 veces más fácil y barato construir salud desde el principio que intentar recuperar a un animal enfermo. Es un pequeño gesto, un preparado que no nos cuesta casi nada, pero que tiene un impacto profundo y duradero en la vida de nuestros animales. La diferencia entre empezar con el pie derecho, con una camada de pollitos rebosantes de vida y salud, o empezar con el izquierdo, luchando contra la muerte y la enfermedad desde el primer día, es Maetesmi sin duda uno de los secretos más valiosos que he aprendido en todos mis años de cría. Hemos sembrado el jardín de la salud dentro de nuestros pollitos, dándoles el mejor comienzo posible. En nuestra próxima charla veremos cómo cuidar ese jardín durante las siguientes semanas de crecimiento y cómo esta primera gota de salud se convierte en un río de productividad y rentabilidad cuando estas aves alcanzan la edad adulta. Mi gente, qué bueno que sigáis aquí, listos para la segunda parte de esta charla vital. En nuestro último encuentro aprendimos a preparar nuestro suero de vida. Entendimos que el secreto para que los pollitos crezcan el doble de rápido no es una hormona, sino un comienzo perfecto en salud, sembrando un jardín de bacterias buenas en su intestino desde el primer día. Hoy vamos a aprender a ser los mejores jardineros. Veremos cómo cuidamos ese jardín interior durante las semanas más críticas de su crecimiento y cómo esa primera gota de salud se convierte en un río de productividad y rentabilidad para toda la vida del ave. A partir de la segunda semana empiezo a aplicar mi sistema de agua viva, pero en una versión para los más pequeños, para los bebés. No uso las mismas dosis que para los adultos. La rotación es la misma, pero la medida es más suave. En los días de vinagre uso solo media cucharadita de vinagre de sidra de manzana por galón de agua. En los días de infusión de hierbas uso una infusión mucho más ligera de orégano o manzanilla. Con esto mantengo un estímulo positivo constante en su sistemas inmunológico y digestivo sin abrumarlos. El segundo gran paso en el cuidado de este jardín interior es la introducción de los alimentos adecuados. Alrededor de la tercera semana, cuando los pollitos están más activos y emplumando, empiezo a darles su primera comida real. Y aquí es donde comienza la sinergia con nuestra filosofía de autosuficiencia. Introduzco su primer alimento fermentado en cantidades muy pequeñas. Cojo un poco de su mismo pienso de inicio en polvo, lo humedezco y lo dejo fermentar solo 24 horas. El resultado es una papilla probiótica que su sistema digestivo, ya preparado por nuestro suero, acepta de maravilla. Esto refuerza aún más la colonia de bacterias buenas. Al mismo tiempo les presento su primera ensalada, pero no cualquier vegetal. Busco las hojas más tiernas y suaves que tenga en la granja. Algunas hojas de bledo, amaranto o verdolaga, picadas tan finamente como el cilantro. Las esparzo sobre su comida. Este pequeño gesto hace dos cosas. Les proporciona vitaminas y minerales frescos y, lo más importante, les da prebióticos. La fibra suave de estas plantas es el alimento favorito de las bacterias buenas que ya sembramos en su intestino. Estamos alimentando a nuestro ejército. A medida que crecen de la semana 4 a la 8, aumento la complejidad de su dieta. El fermento ya no es solo el iniciador, sino una mezcla de iniciador y algo de nuestro maíz finamente molido. La mezcla verde se vuelve más variada, y aquí, en esta etapa de crecimiento explosivo, es donde se ve la diferencia.
Un pollito criado así es un cohete. Su plumaje es completo y brillante. Sus patas son gruesas y fuertes. Su comportamiento tiene una vitalidad asombrosa. Son curiosos, no se asustan fácilmente. Son, en una palabra, robustos. El fruto de un buen comienzo, la rentabilidad de la salud. Y aquí, amigos, es donde esa gota inicial se convierte en dinero, en la rentabilidad de nuestro negocio. Porque criar pollitos de esta manera no es solo una cuestión de afecto, es la decisión financiera más inteligente que podemos hacer. Pensemos en los números. La mayor pérdida económica en un proyecto de ponedoras ocurre en esta primera fase de cría. Un criador novato que no aplica estos cuidados puede tener fácilmente una tasa de mortalidad del 20% o incluso del 30% en las primeras semanas. Si empezó con 100 pollitas, se queda con 70. Esto significa que el coste de cada una de esas 70 supervivientes se ha disparado porque tienen que pagar por todas sus hermanas que murieron. Con este sistema, con el poder de esa primera gota de probióticos y los cuidados posteriores, la mortalidad se reduce al mínimo absoluto, tal vez un 2% o 3%. Casi todas las pollitas que compramos llegan a la edad adulta. Nuestra inversión inicial está protegida y el coste por ave es el más bajo posible, pero la ganancia no termina ahí. Una pollita que ha crecido sin sufrir contratiempos, sin haber gastado energía luchando contra diarreas o infecciones, es una pollita que alcanza la edad de puesta más rápido y en una condición corporal muy superior. Su sistema reproductivo está perfectamente desarrollado. El resultado es que empezará a poner huevos un par de semanas antes que una criada de forma convencional, y sus primeros huevos no serán tan pequeños porque su cuerpo está fuerte y listo. Esas 2 o 3 semanas extra de producción multiplicadas por toda la camada representan una cantidad considerable de huevos y dinero. Y la ganancia más importante a largo plazo es la longevidad y la resistencia. Una gallina cuyo sistema digestivo e inmunológico fue perfectamente programado desde el primer día de su vida es una gallina que será más resistente a las enfermedades durante toda su vida productiva. Manejará mejor los periodos de estrés como la muda o los cambios de clima. No se agotará tras el primer año de puesta, tendrá una vida productiva más larga y nos dará huevos de calidad durante más tiempo. Cada mes extra de producción de una gallina adulta es beneficio puro porque su coste de fabricación se amortizó hace mucho tiempo. Así que esa simple gota de esto en el agua del primer día no es un gasto, no es trabajo extra, es la inversión más rentable que podemos hacer. Es el seguro de vida para nuestra camada y el acelerador de nuestra rentabilidad futura, la verdadera gota de sabiduría. Y al final de todo este viaje, desde el cascarón hasta la ponedora adulta, nos damos cuenta de que el secreto, la verdadera gota de poder, no estaba en el yogur ni en la miel. Esos son solo ingredientes. El verdadero secreto es la filosofía que hay detrás. La verdadera gota es una gota de atención. Es tomarse el tiempo de mirar a cada pollito, de asegurarse de que bebe, de limpiarle el culito si es necesario. Es una gota de previsión. Es entender que la salud se construye antes de que llegue la enfermedad. Es preparar la criadora, el agua, la comida con antelación e intención. Es una gota de conocimiento. Es entender que un pollito no es una versión pequeña de una gallina, sino un ser increíblemente frágil con necesidades muy específicas. Es entender la importancia de su microbioma intestinal y actuar para protegerlo. Y, sobre todo, es una gota de respeto por la vida. Es honrar la fragilidad de ese nuevo ser y darle las mejores herramientas posibles para que no solo sobreviva, sino que prospere y alcance todo su potencial. Cuando aplicamos estas gotas de atención, previsión, conocimiento y respeto, el resultado ya no es una sorpresa, es una consecuencia lógica. Tendremos camadas de gallinas que crecen con una fuerza que parece el doble de rápida, que viven vidas más largas y sanas, y que nos recompensan con una abundancia que llena nuestras cestas y nos da la tranquilidad de un negocio próspero. Espero de todo corazón que esta larga conversación os haya abierto los ojos al mundo microscópico que define la salud de nuestras aves y que os haya inspirado a convertiros en los guardianes de ese primer día
de esa primera gota, que es donde se escribe el futuro de todo nuestro gallinero. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por permitirme compartir este secreto con vosotros, que es para mí uno de los pilares de la cría consciente y exitosa. Cuidaos mucho, cuidad de vuestra gente, de vuestra tierra y de cada una de las vidas a vuestro cargo, por pequeñas que sean. Desde mi granja aquí en esta bendita tierra de Colombia, donde cada pollito que nace es una promesa de futuro, os envío el más sincero y fuerte de los abrazos. Nos vemos en el campo. Hemos ganado la primera y más importante batalla. Hemos colonizado el intestino de nuestros pollitos con un ejército de aliados. Pero un jardín, aunque lo hayamos sembrado con las mejores semillas, necesita cuidados para que crezca fuerte y no sea invadido por las malas hierbas. Las semanas siguientes de la primera a la sexta son el periodo de jardinería intensiva de la salud para nuestras aves, el cultivo de la fuerza. Manejo de la semana 2 a la 8. Después de haberles dado el suero de vida durante los primeros 3 a 5 días, el sistema de nuestras pollitas ya tiene una base sólida. Ahora nuestro trabajo es nutrir y mantener ese ecosistema interno mientras crecen. Aquí es donde integramos nuestros conocimientos en un sistema holístico. Si este secreto para fortalecer a tus pollitos desde el primer día ha cambiado tu forma de ver la cría de animales en el campo, por favor, suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal. Estamos rescatando la sabiduría de la tierra que muchos han olvidado. Siembra hoy para cosechar un futuro próspero. El próximo tesoro de conocimiento será revelado muy pronto.